tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 22 de julio les habla Tomás Cardoso. Muy breve, ya como todos los días a esta hora tendremos la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. En la segunda mitad de nuestro espacio, la participación de Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, ya en esta tarde de miércoles, mitad de semana, dando la bienvenida a nuestro técnico. La producción hoy contamos con Berta Raval. En la línea telefónica, como todos los días, está ahora nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Las buenas tardes para ti, Tomás, para Berta, para Pendaz y para todos los que hoy, en un día muy triste, tercer aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, se suman a Cuba al Día. Cómo no, tercer aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, líder y fundador del Movimiento Cristiano Liberación, y Harold Cepero. El Movimiento Cristiano Liberación, en todos estos 3 años, y su familia, la familia de Osvaldo, continúan luchando ante el pedido de una investigación independiente que esclarezca las causas de las muertes de ambos opositores. En el día de hoy, esto será objeto de análisis en la segunda mitad de nuestro espacio, pues también hablaremos sobre el informe que ha presentado hoy en la Universidad George Washington, en Washington, pues Human Rights Foundation. Es el primer informe que analiza a fondo todas las evidencias disponibles en torno a la muerte de ambos miembros del Movimiento Cristiano Liberación y apuntan a que fue un incidente provocado y no un accidente. En esta tarde luctuosa, especial, tenemos ya desde España la participación del vocero del Movimiento Cristiano Liberación, Reyes Iglesias. Reyes, gracias, buenas noches para ti, buenas tardes para el pueblo de Cuba. Gracias, Tomás, gracias, Cari, un saludo para ustedes y para todos nuestros igualmente para ti, Reyes, y para hermanos todos que nos escuchan en nuestra isla de Cuba a través de Radio Martí. ¿Cómo no, Rey? Sí, Rey y Cari, antes de empezar con el análisis, tengo algo aquí que es un tributo para Osvaldo Payá. En el día de hoy, una fecha tan luctuosa, en una entrevista con el diario español, el ABC, la miembro de la nomenclatura cubana, la directora del CNC, Mariela Castro, ha vuelto a acusar a la oposición cubana que son un grupito de ignorantes que lo que se pone es a decir cosas y a salir por todos los lados. Vamos a escuchar, Rey, en un tributo a Osvaldo, es como una premonición. Un mes antes de su muerte, en el último programa, uno de los últimos programas que participó aquí en Radio Martí, específicamente en este programa Cuba al Día, en aquella oportunidad, sin saber cuál sería su destino, un mes después, lo que dijo hace 3 años Osvaldo Payá. Al pueblo y una forma de participar en la vida social y en las decisiones, y es precisamente lo que se le ha quitado al pueblo de Cuba, la posibilidad. Se habla tanto de política, pero se le ha quitado al pueblo de Cuba la posibilidad de participar en política. Pero este no es el tema. Estábamos diciendo, inclusive este grupo del que hablamos, que maneja estas publicaciones de la Iglesia, es un grupo político que no solo tiene una línea política, sino que empieza a imponerla dentro de la Iglesia y empieza a gestar una dañina polarización al mismo estilo que el gobierno, donde quien no acepta su línea política comienza a ser excluido y criticado. Y en esto empiezan a desprestigiar, a descalificar la oposición. Ahí están sus palabras. Bien, a decir que la oposición está llena de odio, que somos muy brutos, que ni siquiera tenemos inteligencia política según ellos, que no tenemos programa. Eso lo vienen diciendo hace años, donde quiera que van, en universidades, hablando con parlamentarios, porque no solo sale Eusebio Leal y Mariela Castro, ellos también salen a hacer su despliegue, y salen precisamente por eso. Y lo que han tenido por norma es descalificar y desprestigiar la oposición, que nos han metido con ellos. Pero ¿por qué lo hacen? Yo lo voy a decir. Porque el gobierno necesita descalificar y sacar de escena, además de haberla reprimido y haber metido tanta gente presa, y hay hasta mártires en esto, necesita que venga otro grupo
para decir que la oposición no existe, porque lo están diciendo, que en Cuba no hay grupos independientes, que que no hay partido de oposición en Cuba. Todo el mundo sabe esto. Pero lo peor es que están haciendo eso desde la iglesia, a nombre de la iglesia, y entonces cuando uno le responde hacen como los comunistas. Cuando uno le responde a Fidel Castro, a Raúl Castro, a la seguridad del Estado, que dicen, usted está con el imperialismo y usted está en contra de la patria. Yo no estoy en contra de la patria como no estoy en contra de la iglesia. Tú lo que no respetas es que yo pueda tener mi opinión, sobre todo si mi opinión dice que los cubanos tenemos que ser libres. Ese es el meollo del asunto. Y por eso ellos están diciendo que es un ataque a la iglesia. Yo no puedo atacar a la iglesia porque no me puedo atacar a mí mismo. Ahí tenemos Reyes Iglesias, 12 de junio del 2012, a un mes y 10 días sin desconocer cuál sería su destino. Las declaraciones aquí a este programa de Osvaldo Payá Sardiñas. La visión de Osvaldo era tan clara y su mensaje tan profético que nunca nos va a parecer que él es anterior al 22 de julio de 2012. Su mensaje y su profetismo es todos los días, y creo que va a continuar acompañándolo y va a seguir siendo tan vigente y tan actual. Regis, indudablemente han sucedido toda una serie de hechos en los últimos días. Intrínsecamente en el día de ayer, pues ya quedó abierta la embajada norteamericana en Cuba, aunque todavía no ha sido inaugurada formalmente, lo cual sí fue la embajada cubana en Washington. Justamente Rosa María Payá en la tarde de ayer trató infructuosamente de que le recibieran una carta de Ofelia dirigida al ministro de Salud Pública, precisamente para obtener informe de la autopsia, lo cual ustedes están esperando todos hace 3 años. Dicho esto, mi punto de vista es el siguiente. ¿Creen ustedes que en este momento se podría lograr ya con el restablecimiento de relaciones que el gobierno norteamericano tuviera una intervención quizás un poco más directa en el esclarecimiento, o tratar de apoyarlos a ustedes en el esclarecimiento por un grupo independiente de cómo ocurrió la muerte de Osvaldo Payá? He estado pidiendo todo esto desde hace 3 años, y lo único que te puedo decir es que si antes el régimen cubano y el gobierno de Estados Unidos pues abrieran sus respectivas embajadas en capitales, no confiábamos ni en el régimen de La Habana, ni en el régimen de Fidel y Raúl Castro, ni en el gobierno norteamericano, porque tiene sus propios intereses y es lógico que los defiendan. Pues no vamos a confiar tampoco, no vamos a comenzar a confiar a partir de ahora ni en uno ni en otro. Pues, nuestra demanda de una investigación internacional independiente y que pueda arrojar luz a lo sucedido con detalles, porque sabemos lo que pasó, que nos lo han contado muchos testigos, pues no sé cuánto tardará en hacer luz, en que se haga luz sobre todo esto y tengamos un veredicto definitivo de todos los hechos. Lo que sí le puedo decir es que nosotros vamos a continuar descansando nuestra confianza en el pueblo cubano. Yo creo que hoy, por ejemplo, el protagonista son esos hermanos nuestros que están en Holguín celebrando misas y actividades por el aniversario tercero de los asesinatos de Osvaldo y de Harold. Nuestros hermanos, acabo de recibir un mensaje ahora mismo de Santiago de Cuba, donde me dice, a pesar de la represión diaria, a pesar de que la ciudad aparentemente está militarizada por el 500 aniversario de su fundación, ellos han podido convocar una misa en Don Bosco, allá en Santiago de Cuba, en la iglesia de Don Bosco en Santiago de Cuba, y se han podido reunir y recordar a nuestros hermanos, homenajearlos y pues hablar con un grupo de hermanos de la oposición, también gestores del Camino del Pueblo, que es, digamos que lo que estaba trabajando Osvaldo sus últimos tiempos, y probablemente por eso fue que lo asesinaron, porque era no confiar en el régimen cubano, no confiar en ningún poder exterior, sino
pues poner la solución una vez más, o sea, desde la perspectiva del Movimiento Cristiano de Liberación en el pueblo cubano, que es el que en definitiva tiene que decidir su presente y su futuro. ¿Cómo no? A lo largo y ancho de la isla, Reyes, no solo el Movimiento Cristiano de Liberación allá en Holguín, sino la Unión Patriótica de Cuba, Damas de Blanco, otras organizaciones se han sumado en esta luctuosa fecha para la oposición y para el pueblo de Cuba. Rendirle tributo a Osvaldo Payá Sardiña. Reyes, te invito, igual que a Cari, vamos a escuchar otro segmento de aquella entrevista hace 3 años aquí, en este espacio, de Osvaldo, la visión de él sobre el cambio y el pueblo cubano. La gente está, cuando digo la gente, nosotros somos gente de pueblo, como decimos con cariño, oye, mi gente, y este tipo es buena gente, no es un término peyorativo. En Cuba la gente está frustrada, los ciudadanos, el pueblo están frustrados, la mayoría, especialmente si son trabajadores, desocupados, o jubilados, o jóvenes, no se hacen un proyecto dentro de este régimen, porque el régimen lo único que les está ofreciendo es mantener el poder de este grupo militar indefinidamente. Entonces, lo que hay es malestar, hay lo que se llama luchar, que es una forma de supervivencia que es legítima, pero que no tiene perspectiva. Muchos piensan en salir del país, ese es un derecho que tiene todo ser humano, a buscar la felicidad en otras tierras, ¿por qué no? Pero cuando miramos a nuestro pueblo, cuando miramos nuestra tierra, donde tenemos nuestra raíz, y conocemos el sufrimiento desgarrador que nos trae la separación, independientemente de la libertad de decisión que tenga cada cual y cada familia, tenemos que decir, ¿y por qué yo no puedo ser feliz y vivir dignamente en mi propio pueblo, en esta tierra que Dios nos dio con tanta riqueza y donde tenemos tantas potencialidades? ¿Por qué? Porque nos están negando la libertad de derecho. Y no hay que hacer ninguna doctrina para eso. Eso la gente lo sabe, pero todavía hay una cultura del miedo que se mantiene. Hay confusión, hay desinformación, y de aquí nuestro llamado a todos a que digamos con una fuerza no física, con una fuerza que llene de esperanza. Sí, queremos esos cambios. ¿Usted sabe por qué lo repito? Porque ese es el problema de los cubanos hoy. El problema de los cubanos no se resuelve si no se le dan y si no se logran la voz y los derechos para los cubanos. Claro, palabras claras de Osvaldo Payá Sardiña. Probablemente que tiene una actualidad extraordinaria. Y de ahí va mi pregunta, Reyes. Regis, en este momento, ¿en qué fase se encuentra el Movimiento Cristiano Liberación dentro de Cuba? Justamente ante toda esta avalancha, ¿no?, de sucesos que han ocurrido, muchas expectativas que ha creado dentro del pueblo, algunos con temores de que no sean tan sumamente grandes esas expectativas. Háblame tú, que estás dentro de la directiva del movimiento. Mira, Cari, lo sembrado entre lágrimas, y el Movimiento Cristiano Liberación ha tenido que sembrar entre lágrimas por varias décadas, ya casi 27 años, ahora el próximo 8 de septiembre. Estamos convencidos de que va a renacer y que va a dar sus frutos de libertad, de paz y de amor para Cuba. Nosotros hemos sufrido durante años una represión intensa, hemos tenido de pronto la pérdida, porque fuimos secuestrados más de 20 de los líderes más importantes en todo el país del Movimiento Cristiano Liberación, y estuvimos 7 años y medio secuestrados, y luego también hemos tenido que sufrir el destierro. Hemos pasado también por el asesinato de Osvaldo y de Harold, un golpe que para nosotros pues no te podría decir lo que sentimos aún y lo que vamos a seguir sintiendo. Ahora mismo estaba recordando que más o menos sobre esta hora, hace 3 años, yo recibí la nefasta llamada comunicándome que algo había pasado en Cuba.
Pero por eso te digo que en medio de todo esto que hemos pasado, no se ha detenido ni un solo momento el trabajo del Movimiento Cristiano Liberación. Como hace 27 años tenemos la misma esperanza, nos hemos renovado, pero seguimos trabajando y seguimos vivos y vamos a continuar, si Dios quiere, sirviendo al pueblo cubano, porque nuestro mensaje y nuestro trabajo está centrado en el pueblo cubano, y con ese es con el que nosotros contamos. Como bien decía Osvaldo, hay una cultura de miedo aún que somete a nuestro pueblo, hay mucha desinformación, pero no nos hemos detenido ni un solo momento en 27 años, no nos vamos a detener ahora que estamos más cerca de nuestras metas. Cada vez que yo recibo informaciones de Cuba, cada vez que hablo con nuestros líderes que han continuado el trabajo que iniciamos nosotros hace tanto tiempo, y que no solo existamos, que eso ya es bastante, sino que crezcamos, que nos mantengamos siendo una referencia para el pueblo cubano. Esto es una esperanza inmensa para nosotros y es un motivo de satisfacción en medio de todo el dolor con el que tenemos que lidiar día a día por nuestras pérdidas y por las situaciones que la vida trae. Pero es así, nosotros tenemos esperanza, estamos en un buen momento, el movimiento ha crecido mucho en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos meses, y tenemos esperanza, tenemos muchas razones para estar optimistas, a pesar incluso de que, en mi caso, a pesar de las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores español, durante la última visita de su canciller a La Habana, planteó el tema de mi retorno y el retorno de todos los exiliados, que no le ha sido contestado aún, según ayer precisamente comentaba esto con el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular, José Ramón García Hernández, y me confirmaba que aún el régimen cubano no daba respuesta a esta petición del Ministerio de Relaciones Exteriores español. Pues a pesar de todos estos sinsabores, a pesar de todas estas frustraciones que tenemos en este sentido, sí tenemos mucha esperanza y tenemos mucho optimismo de futuro, porque estamos trabajando y estamos dirigiéndonos y estamos acompañándonos y haciéndonos acompañar por el pueblo cubano, que es lo que importa. Claro. Rey, en estos 2 minutos y medio que nos quedan, en este tercer aniversario de la trágica desaparición de Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero, también ha sido presentado, y veo su importancia, el primer informe de carácter jurídico por una organización tan prestigiosa como Human Rights Foundation, un informe de 75 páginas en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., donde se analiza con un carácter jurídico todo lo que ocurrió allí y concluye que el incidente fue provocado y no un accidente. Mi pregunta hacia ti, ¿este es el inicio de un proceso jurídico que pudiese llevar en un futuro a una demanda contra el gobierno cubano? Yo creo que el inicio ha sido, digamos que la constancia nuestra, porque estamos trabajando con Human Rights Foundation desde el primer momento. Ese informe ha sido redactado precisamente en coordinación con nosotros, con las informaciones que nosotros le hemos cedido, y creo que es un paso más que acerca el tema. Yo no puedo basar mi optimismo en una resolución pronta de este asunto, de una investigación internacional. Lo que sí sé es que más temprano que tarde la verdad se abrirá paso, que habrá justicia y que que podremos entonces pues celebrar o conmemorar esta fecha con el sabor de que la verdad finalmente pues no es conocida no por parte de nosotros, sino que es reconocida por la comunidad internacional, y sobre todo que sea asumida su culpabilidad, la culpabilidad del régimen cubano en este atentado que costó la vida a nuestros dos hermanos. 1 minuto, Cari. No, indudablemente no es menos cierto lo que él está planteando, y yo me pregunto cuántos muertos más tienen que existir en la larga historia de esta dictadura para que esa comunidad de la cual habla precisamente Reyes vire sus ojos con piedad hacia el pueblo de Cuba. Hoy sigue siendo víctima
de la misma represión. Gracias, Reyes Iglesias, vocero del Movimiento Cristiano y Liberación, desde Madrid, España, para nuestro espacio Cuba al Día, en este tercer aniversario de la trágica desaparición física de Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero. Las gracias a ti, mi querida Cari Roque. Dios mediante, mañana de regreso a nuestro espacio Cuba al Día a las 3 aquí en Radio Martí.